Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya listos para informarles, para opinarles, para enmarcarles los sucesos, las noticias de todo aquello que hay que conocer porque nos afecta o nos tiene que afectar previsiblemente, con dos premisas: la valentía y el rigor, y en un ambiente general que es el de las libertades. Esto no es una telepedro, ya lo irán descubriendo a lo largo del programa y lo notarán enseguida, porque el sabor es distinto a esas televisiones que predican pues todas las bondades del gobierno de Pedro Sánchez, si es que las encuentran. Cada vez les cuesta más encontrarla. Hoy empezamos con una visita muy agradable. Don Fernando Paz, historiador, ensayista. Muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, muchas gracias, Javier. Nada, hombre. Mañana tiene usted un compromiso a las 7 de la tarde. Sí, señor. Mañana 19 a las 19, jueves. España, Europa y Trump. Y Trump. Sí, fundamentalmente, bueno, todo un poco, pero fundamentalmente vamos a contar el impacto de Donald Trump en Europa, en España, y sobre todo arrojar luz sobre algunos aspectos un poco peculiares de la relación con Europa y de cómo nos está afectando en España y de cómo nos va a afectar. Ha sido una especie de bálsamo, sobre todo para algunos que estaban un tanto arrinconados en Europa y que con la llegada de Trump, pues sus resultados, incluso electorales, donde ha habido la ocasión, pues queda bastante claro un rechazo a la cultura woke, queda bastante claro una puesta en cuestión de la política sobre inmigración ilegal, queda bastante claro un rechazo de cada vez más sobre la Europa de la Agenda 2030, la Europa llamada verde, etcétera, 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 incluso las nucleares. Sí, sí, sin duda, así es. Claro, vamos a decir, los soberanistas o las fuerzas soberanistas opuestas al globalismo de pronto han visto cómo la piedra angular del globalismo desaparece del edificio, y no solamente eso, sino que se pone en contra del globalismo, y por tanto, lógicamente es una situación, no voy a decir impensable porque estaba en el horizonte, pero es una situación inmejorable para todas esas fuerzas que se ven reforzadas en sus posicionamientos antiglobalistas. Por supuesto, es un fenómeno de primera magnitud, no solamente en ese sentido, sino con la perspectiva que puede dar, a pesar del corto tiempo que llevamos, pero que nadie tenga duda de que estamos ante un acontecimiento absolutamente histórico que va a cambiarlo todo. Esa comparecencia de Pedro Sánchez el otro día, estoy seguro que la vistes, bueno, cuando él dijo dos veces, es que somos la excepción, eso significa que se siente de algún modo acechado. Sí, dentro y fuera, por supuesto, por supuesto. También lo dice para subrayar su condición, digamos, singular, por supuesto, claro. pero no deja de estar reflejando una cierta realidad. Sí, es que somos todavía la excepción. Fíjate, el último caso, Portugal, la tranquila Portugal. La tranquila Portugal ha legislado contra la inmigración ilegal, ha decidido que los que no tengan papeles no tienen derecho a la seguridad social. La tranquila Portugal, ¿no? Porque eso es un signo de por dónde va a ir Europa. Lo mismo que ha hecho Donald Trump, exactamente igual. Ha retirado la sanidad para 1.400.000 inmigrantes ilegales. Es evidente que esa es la línea, que ese es el futuro, entre otras cosas, porque claro, lo que está haciendo la Europa comunitaria es llamar a la inmigración. Entonces nos sitúa ante un panorama que es un callejón sin salida, verdaderamente. ¿Hasta cuándo va a durar eso? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde ponemos el final? Nadie nos ha contado esto, nadie nos ha dicho cuál es el plan, cuántos inmigrantes tienen que entrar en Europa, hasta cuándo se puede soportar esto. Y hay algunos países que, en una maniobra evidentemente de enfatizar su propia soberanía, están tomando este tipo de decisiones. Bueno, pues esas son las reflexiones que van a poder oír los que estén pendientes de esa conferencia tuya mañana en el Club de Amigos a las 7 de la tarde. España, Europa y Trump. Mucha suerte, amigo. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues arrancamos con la información internacional que hay que conocer, porque nos puede llegar a afectar y mucho si se recrudece este conflicto que ya existe entre Israel e Irán, después de que los israelíes decidieran atacar las instalaciones nucleares iraníes, descabezar al ejército de ese país y a la Guardia Revolucionaria. Han continuado los ataques las noches con los misiles, los drones para arriba y para abajo, y hoy la primera autoridad de Irán, que es el Ayatollah Ali Khamenei, ha dicho cosas tremendas, ha dicho que no va a haber piedad, que esto
en fin, que como haya un ataque más decidido y con colaboración estadounidense, pues entonces los daños van a ser, dice, irreparables. Como saben ustedes, ayer Donald Trump decidió marcharse de la reunión del G7 en Canadá porque tenía asuntos muy urgentes. Macron escribió tonterías por ahí diciendo que se iba a negociar la paz entre Israel, Irán y tal. Le desmintió Trump, dijo que se iba por una cosa muy urgente que no tenía nada que ver con lo que decía Macron. Y es verdad, porque ya por la tarde vimos cómo había un despliegue obvio de las fuerzas militares de Estados Unidos por el Índico y por el sur del Mediterráneo. Algo ha venido a confirmar hoy Margarita Robles, un poco presionada por los socios del gobierno que dicen ya estamos colaborando con la guerra y tal, lo de siempre, la matraca de siempre. Ha dicho Robles que los norteamericanos, pues en atribución de los acuerdos que tiene España con Estados Unidos, están utilizando la base de Rota y la base de Morón pues para el tráfico de sus bombardeos de un sitio a otro, para tenerlos cerca de donde puedan producirse los hechos, lo cual da idea bastante clara de que los hechos se van a producir, digo yo. Vamos a escuchar a la Robles, ministra de Defensa de España. Sí que es verdad que Estados Unidos está utilizando las bases, pero siempre dentro de los límites del acuerdo que tenemos entre los dos países y, por lo tanto, desde ese punto de vista, la utilización de las bases es con arreglo a los acuerdos bilaterales y con arreglo a los tratados. Evidentemente, la preocupación que tenemos como gobierno es máxima en este momento y entendemos que la situación debe reconducirse y ojalá llegue pronto una situación de acuerdo de paz. Bueno, y en orden de corrupción, tenemos que hablar del fiscal general del Estado. Y lo vamos a hacer con don Miguel Bernat, que ya me acompaña aquí, secretario general de Manos Limpias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque Manos Limpias, que está en fase de acusación popular contra el fiscal general del Estado, decidía ayer presentar el escrito de conclusiones al Supremo. No, el escrito de acusación. El escrito de acusación, correcto. En el que pedían 4 años de cárcel contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. Y una multa bastante importante. De cerca de 300.000 euros. ¿Y inhabilitarlo no? Bueno, es que ello conlleva penas accesorias de inhabilitación, etcétera. Pero lo fundamental es la prisión de 4 años. Yo creo que es un escrito de acusación sensato, se ajusta estrictamente a lo tipo, ¿no?, previsto en el tipo del Código Penal, pero hemos añadido también otro delito, que es la custodia de documentos. No solamente la filtración de datos, que es muy grave, sino también hemos añadido el otro delito, porque creo que también podía haber un concurso de delitos, el de la filtración y el de la custodia de documentos. Luego hemos pedido una serie de testigos, concretamente Moncloa, porque esto apunta indudablemente a Moncloa. Ahí estaba entonces Óscar López, estaba, no me acuerdo, la otra funcionaria, y ahí la filtración, pues hubo una coordinación clarísima. Fiscalía, Moncloa, Lobato, periódicos, etcétera. El escrito de acusación es de 20 folios, porque yo creo que es suficientemente clarificador para no empezar a meter antecedentes, etcétera. No nos ha extrañado, lógicamente, que la Fiscalía hiciera su escrito de acusación, que no es de acusación, sino de archivo. Pero eso lo hizo al día siguiente. Nos dieron 10 días de plazo y al día siguiente ya lo tenía preparado en una chapuza de escrito donde pedía el archivo. Ahora nos estamos planteando, ya lo habíamos pedido en su momento, y el instructor nos dijo que no era el momento procesal oportuno, y es pedir la suspensión cautelar mientras se celebra el juicio del fiscal general del Estado, porque se produce un hecho insólito. Cómo la inferior jerárquica
va a acusar o va a hacer un interrogatorio. Es como si un soldado tiene que hacer un interrogatorio al general. Pero si está subordinado y le debe respeto, jerarquía, obediencia, etcétera, es algo inaudito, es un hecho insólito que no se había producido nunca en los procedimientos judiciales en España. Quiero conocer su opinión a propósito de lo que ha dirigido al tribunal dentro de ese plazo de conclusiones el propio Álvaro García Ortiz, sus defensores, que dicen que hay que corregir al instructor, al magistrado Hurtado, porque ahí no hay ningún delito y porque la instrucción está llevada por la mala fe, ¿no? Bueno, no, la mala fe es la de ellos, no solamente del propio imputado, el fiscal general del Estado, sino también por sus abogados. No solamente el abogado propio que tiene el fiscal general del Estado, que es el abogado del Estado, que encima es otra barbaridad. No tenemos por qué, en un presunto delito que se va a ver ahora ya, cuando haya juicio, en una sentencia condenatoria, no tiene por qué usar los servicios jurídicos del Estado para un tema suyo particular de un delito. Los que pagamos todos. Que pagamos todos. Y encima tiene el otro abogado defensor, que es la propia Fiscalía. En fin, es algo esperpéntico. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo serio. Esos ataques velados y no velados contra el juez instructor, poco menos que diciendo, no la palabra prevaricación, pero en realidad han dado una vuelta con otros términos, pero en realidad le han llamado prevaricador, que no hay pruebas, que se ha pasado, que si no sé qué. Luego produjo pues decisiones injustas a sabiendas, que en el fondo es lo que planea. No, efectivamente, claro. Es algo inaudito. Lo que pasa es que el juez instructor está aguantando el tipo y vamos a ver, porque es posible también que nosotros podamos presentar una queja, porque de alguna manera es una amenaza velada. Ojo, que te estás comportando como un prevaricador. Ojo, que tenemos el Tribunal Constitucional, que ahí tenemos a nuestro amigo, el presidente del Tribunal Constitucional, que puede admitir un recurso de amparo por violación de derechos fundamentales. Bueno, yo creo indudablemente que este hombre va a ser condenado. La fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid igualmente, pero el máximo responsable indudablemente es él. Y hay un hecho que la gente todavía no se da cuenta. Cuando salta todo este escándalo, él saca pecho y dice, he sido yo soy el máximo responsable. Sí, ¿Cómo a estas alturas? Si fuera ahora. He sido, y no busquen más. Si no busquen más, he sido yo, O sea, yo doy la cara aquí. Entonces, ¿a qué estás jugando ahora? Luego ya iba bajando. Y ahora la culpa la tienen todos. La culpa la tienen los recortes de prensa. La culpa la tienen los bulos. La culpa la tiene la fachostera. La culpa la tiene el instructor. Bueno, esto no tiene un pase. Bernat, los que no le conozcan muy a fondo, probablemente ignoren que usted profesionalmente trabajó en el Ayuntamiento de Madrid como funcionario allí. Sí, yo ingresé por oposición en el Grupo A, que es el grupo de más alto nivel, en una posición muy dura. En aquella época el oral era 350 temas. Yo ingresé en el cuerpo técnico jurídico y ahí estuve hasta que me jubilé, siendo alcaldesa Ana Botella, y a mí el entonces alcalde de Madrid en 3 legislaturas, Álvarez del Manzano, en la 3ª legislatura me hizo director de personal de todo el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, lo digo porque eso explica que usted, he leído alguna cosa suya por ahí, ha hecho revelaciones sobre cómo funcionaban las cosas en las saunas gays del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, el padre de Begoña, que ha fallecido hace 3 o 4 meses, me parece. Sí, correcto. Bueno, bien, entonces los permisos, ¿quién le pedía a usted que fueran laxos con los permisos? Bueno, a mí me vino un individuo que en aquella época era inspector de policía, el socio de Villarejo, Enrique García Castaños, que le llaman el gordo, que ahora por lo visto no está imputado porque le ha dado un ictus y parece ser que está en malas condiciones físicas e intelectuales. Entonces yo a este le conocía porque este era un infiltrado
en el partido que entonces existía de don Blas Piñar, Fuerza Nueva, entonces había metido ahí de infiltrado para luego dar los chivatazos al Ministerio del Interior. Y como me conocía, yo era el secretario general del sindicato Fuerza Nacional del Trabajo, que era el sindicato de Fuerza Nueva, pues, y sabía que estaba en el ayuntamiento, pues un día se me presenta en mi despacho y me dice: oye, Bernat, mira, tengo un amigo, no me dijo el nombre todavía, me lo dijo posteriormente, que tiene varios locales en la zona que no tienen licencia, y que la Policía Municipal de la Junta de Centro, sabiendo que no tiene licencia, pues aprovechan, van ahí a tomarse una copita y otras cosas. Digo, hombre, esto es una barbaridad. Entonces yo cojo, le llamo al concejal de Centro, porque los locales lo tenía en la zona centro, Gran Vía, San Bernardo, bien. Y le digo, mira, era entonces Ángel Matanzo. Le digo, mira, aquí es un tema serio, te puede comprometer tu prestigio, si se entera de que hay una denuncia contra la Policía Municipal, que en vez de clausurar los locales está mirando para otro lado. Y entonces él llama rápidamente a los técnicos y dice, a ver, ¿qué pasa con estos expedientes? Claro, carecían de salida de emergencia y deficiencias. Digo, pues o se corrigen esas deficiencias lo antes posible, o si no, orden de clausura. Bueno, total, que se activaron los mecanismos y en un plazo, me parece que fue 2 o 3 meses, quedaron los locales totalmente legalizados. Y entonces García Castaño dice, oye, quiere mi amigo quiere invitarte, que resultaba ser Sabiniano, dice, quiere invitarte a comer y darte las gracias. Digo, bueno, las gracias, esto ha sido legal, y la licencia la ha concedido el concejal y los técnicos, porque los locales ya reunieran las condiciones de todo, de salubridad, salida de humos, etc. Y entonces me invita a un restaurante que había antes en la Plaza Mayor, que se llamaba La Toja, ¿no? Yo creo que ahora ha desaparecido. Y allí, bueno, me invita, me le presenta, una persona muy bien vestida, muy bien trajeada, muy educada, etc. Y ya al terminar la comida me dice, bueno, ¿qué te puedo ofrecer por esto? Y digo, nada, hemos comido tranquilamente, se han legalizado las saunas vuestras, bueno, tuyas, y nada más. Y digo, pero te voy a pedir un favor, que las trates a las señoritas que tienes, que las trates bien, porque muchas de ellas lo están pasando mal y el dinero lo tienen que enviar a sus países. Y entonces me suelta, ¿qué cosa dice, señor Bernat? Si yo soy muy católico, yo las trato muy bien. Digo, bueno, pues me alegro que las trate muy bien. Luego ya terminó la comida, él se fue, y ya García Castaños ya me comenta ya fuera, cuando ya no estaba él, dice, ¿sabes que les grabamos a toda la gente que viene aquí, tanto a las de señoritas como a los de gays, les tenemos grabados a todos? Y digo, ¿y eso? O sea que la policía utilizaba los negocios de Sabiniano para grabar a quien le convenía. No, el que grababa era Sabiniano. Claro. Sabiniano. Pero a instancias de la policía sería, ¿no? No, por su cuenta. Por su cuenta, grababa. No, la policía ya no tenía la que hacer, ya tenía licencias y ya no se iba a tomar ni la copa ni nada, pues porque ya la copa les costaría un dinero. Además, un policía en alto de servicio no puede entrar en un garito. Bueno, entonces le digo, pues dime algún nombre de los que frecuentan las saunas gays, porque el otro me importaba muy poco. Y dice, pues mira, un alto cargo, un ministro del gobierno de Felipe González, que me dijo el nombre, que yo ahora no lo quiero decir, pues porque todavía la persona está vive, y luego de un alto cargo de la jerarquía eclesiástica aquí en Madrid. Digo, bueno, y claro, luego ya no me extraña, porque entre Villarejo y él estarán ya haciendo uso de toda esta información, porque me extraña que 2 condenas que tiene Villarejo, firmes, de más de 15 años, está en la calle. Entonces, aquí estamos, ¿a qué chantaje se está jugando aquí? O sea, que esas grabaciones ya datan del año 1986. La cantidad de grabaciones que han podido tener en esos chiringuitos, o en esas saunas, mejor dicho,
tanto de la parte femenina como de la parte gay. Además, en aquella época hay que tener en cuenta que el tema gay ahora ya salen del armario y no pasa nada, pero entonces era tabú. Bernat, pues gracias por las explicaciones, te agradezco mucho tu pase por el programa y te deseo una feliz tarde. Pues gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿saben ustedes lo del apagón? Que aquí pasó una cosa tremenda que nos dejó a oscuras 12 horas a todos los españoles, bueno, a los canarios y a los baleares, Ceuta y Melilla tampoco, pero a los peninsulares y a los portugueses sí. Bueno, pues hoy ha salido a explicar su versión la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y RQR señalando a las eléctricas porque dice que no les han aportado a Red Eléctrica la información en tiempo y forma. Ayer era la ministra Aguesen la que decía que, bueno, hombre, mire, la verdad es que lo disimuló todo lo que pudo, pero de lo que le entendimos, que no fue gran cosa, dijo Aguesen que, hombre, el gran responsable de la sobretensión, que dice ella que fue el causante de la avería que nos mandó a todos a la oscuridad más total, fue la sobretensión. Y que de eso pues son decisiones como poco equivocadas, sino experimentos que se estaban organizando en Red Eléctrica para que el gran Pedro Sánchez pudiera presumir pues eso, de una gran generación en renovables. Hoy, Corredor, que estará bastante disgustada con la ministra, dice que no, que la culpa de las eléctricas que no han aportado información suficiente y en tiempo. Que cuando los han facilitado, que no ha sido siempre, a pesar de que lo tendrían que hacer en cumplimiento de la obligación correlativa que les incumbe, lo han hecho especificando su carácter de confidencial. Y así ha sido tratado por Red Eléctrica. Este carácter de confidencial se nos ha reiterado en cada una de la información parcial que hemos recibido y también por procedimientos como, por ejemplo, Burofax. Les puedo asegurar que no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable ni ha sido tan completa como hubiera sido necesario. Desconocemos si esa información se ha hecho llegar a otras instancias y autoridades. Excusatio non petita, accusatio manifestam. Bueno, vamos con las drogas. Saben que o actuamos pronto o esto se nos come. Fíjense, si no, seguramente no lo sabían, yo no lo sabía, hay algo que mueve drogas en cantidades industriales. Se llama Dark Web. Y bueno, calculan que movía unos 250 millones de euros. Bueno, hay una operación internacional contra esto de la Dark Web, cuyo administrador ha sido detenido en Barcelona. ¿Y esto cómo es posible? Si aquí hay involucrados detenidos, 7 detenidos en 6 países diferentes, ¿verdad? Bueno, pues porque nosotros refugiamos a narcos a tutipleni. Naturalmente han caído coches de lujo, un montón de relojes que parece una relojería, espero que lo veamos en breve, naturalmente dinero en efectivo, producto de estas transacciones de droga que se realizaban en Internet. Bueno, ahí está el dinero de no sé cuántos países, también euros, lógicamente, y a ver si vemos los relojes, porque bueno, sé que hay una especie de colección de relojes que a los de la Policía Nacional les han hecho pensar que estaban revisitando una relojería. Bien. De la droga quiero que nos vayamos un momento, siquiera, a la Comunidad Valenciana, porque hoy decía Sánchez algo de lo que si yo fuera el protagonista de los hechos, ya le habría denunciado para que, si no tiene pruebas, le caiga la del pulpo. Decía esto Sánchez en la sesión de control hoy mismo. El señor Mazón, investigado por corrupción por financiación irregular del Partido Popular. Bueno, pues resulta que Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, no está involucrado en ninguna causa judicial por presunta financiación ilegal de su partido, que es el Partido Popular, como publica, por ejemplo, el debate en la Comunidad Valenciana. Así es que esto es un bulo, dicen. Bueno, pues si es un bulo, no debería quedar así. Y yo le daría un consejo al presidente valenciano Mazón: haga usted que pague Sánchez por
pues divulgar este tipo de cosas que ensucian y no poco el concepto que tenemos de Carlos Mazón. Así es que si ha mentido Sánchez, que lo pague. Bien, nos vamos a ir a publicidad, pero antes permítanme un consejo. ¿Sabíais que podéis generar vuestra propia energía aunque no tengáis espacio o tejado en casa para poderlo hacer? Con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar participas desde tu piso en un parque solar que produce y almacena energía para ti. Durante el día generas tu propia electricidad y la usas cuando el precio se dispara al amanecer o por la noche. Ahorra más, paga menos y olvídate de las facturas imprevisibles. Llámanos al 980 28 12 o visita comunidadsolar.es. Bueno, y de ahí nos vamos al Club de Amigos, momento para hablar del Club de Amigos, porque me gustaría mucho convenceros de que tenéis que impulsarnos, tenéis que echarnos una mano para que podamos extender las ideas que compartimos al conjunto de la ciudadanía española. Y eso es tan sencillo como descolgar el teléfono, llamar al 91 616 2464, oye, que quiero formar parte del Club de Amigos. Y ya está. Y a partir de ahí ya nos estáis apoyando y ya nos encargaremos nosotros como correa de transmisión de esas ideas de llevarlas a gran velocidad al conjunto de la sociedad española. En el Club de Amigos están dándole vueltas a qué cosas os podrían satisfacer en el terreno periodístico, cultural, etcétera, etcétera. Algunos actos que tienen previstos. Mañana jueves a las 10 de la mañana, desayuno con Luis del Pino y su equipo. Luis del Pino es director del programa de radio Mañanas en Libertad. El desayuno a las 10 de la mañana va a ser una oportunidad única para conversar cara a cara con uno de los analistas más influyentes de este país. Las plazas son limitadas, hay que reservar, eso ya está claro, ¿verdad? Y mañana también, antes ha estado con nosotros Fernando Paz, pues recordar que mañana jueves a las 7, Fernando Paz, conferencia que no se pueden perder, España, Europa y Trump. Bueno, pues no faltéis porque va a ser de lo más interesante. Y para los que nos seguís desde Barcelona y alrededores, comentaros, recordaros que el miércoles 25 a eso de las 2 de la tarde tendrá lugar un almuerzo muy especial con socios y amigos del club. Va a estar en ese encuentro Julio Ariza y José Javier Esparza, dos referentes de esta casa. Se trata de un encuentro para compartir ideas, reflexionar, disfrutar de la buena compañía. Y si os cuadra, os encaja, estáis en Barcelona o sois de allí, tenéis que reservar plaza. Yo lo haría pronto porque me dicen que hay pocas plazas disponibles ya. Así es que hay que aprovechar. Dicho esto, nos vamos a publicidad. Las 8:01, abrimos nuestra mesa de análisis político y yo lo que tengo que hacer es presentarles a la carrera a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, periodista y sin embargo buena persona. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? No abundan tanto. Pues la verdad, deseando entrar en harina. Vengo como loco por la música, no le ¿Has comido? Sí, 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 Ah, sí. Bueno, No, me no, quedo a las más 5 y tranquilo. antes. Don Carlos Flores, ¿cómo estamos? Pues, he comido, ¿Has pero comido? no he cenado. Bueno. Así que estamos en orden. Don Carlos es catedrático en Derecho Constitucional y diputado de Vox en el Congreso. Y por lo tanto, para él no será esto una sorpresa, pero es lo mejor de la jornada. Sin lugar a dudas, lo mejor de la jornada es que Sánchez está tan acongojado por lo que tiene encima, por lo que le va a venir, etcétera, etcétera, que ha tenido un lapsus digno de Marisú Montero. Por lo menos, vamos a reproducirlo. La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos, a diferencia de ustedes. La tolerancia con la corrupción es absoluta, ¿eh? Memorable. Sí, bueno, memorable. Refleja, cuando uno tiene estos lapsus, quiere decir que algo serio está en su cabeza.
algo está empezando a fallar ya, pero mira, yo voy a decir una cosa a modo de prefacio. Estamos gobernados en España por una organización criminal, una banda delictiva, que tiene unos cómplices que fueron absolutamente necesarios, que fueron los cómplices políticos, es decir, la coalición de Progreso, y los cómplices periodísticos también, en los medios de comunicación. Y también una cierta masa aborregada de la población que compró el discurso este del muro. Estaban en el muro, pero con Sánchez, que te decían, esto es la ultraderecha, estos fangos, estos son bulos, recibíamos todo el rato epítetos de fascistas y tal, que a mí me da igual, quiero decir, ahora, porque ya no queda otro remedio, porque ya hay un informe de la UCO y lo que saldrá, pues pueden decirte, bueno, que tienes razón. Yo no quiero que me digan que tengo razón, ya sé que teníamos razón, pero por lo menos que no me insulten, ¿sabes? Gente que está totalmente desautorizada moral e intelectualmente para levantar el dedo a nadie. Es decir, por lo menos, votante del sanchismo, agacha la cabeza, sabes que socialmente debería ser un apestado y decir, oye, mira, vale, o por estupidez o por maldad yo colaboré en esto, maldad si trincabas y estupidez porque te creíste todo ese cuento de es que viene el fascismo, viene la ultraderecha, pero vamos a ver, ¿cómo puede haber una coalición de progreso con Junts y con Bildu? Es que hay que ser muy mermado para creer eso, pero bueno. Don Carlos, me ha parecido ver que le temblaba la mano incluso al presidente cuando decía esta mamarrachada. Bueno, esto ha sido un lapsus lingüe que le puede pasar a cualquiera, a lo mejor es un lapsus freudiano que le pasa solamente a él, pero a mí lo que me preocupa son las cosas que los socialistas dicen creyéndoselas, ¿no? Y hoy, si no nos han dicho 40.000 veces, no nos han dicho ninguna, eso de que el Partido Socialista es contundente ante la corrupción, que hemos actuado de manera inmediata. No, vamos a ver, los puntos sobre las IES. De manera inmediata no es 16 meses después. O sea, Ábalos lo trincan, perdón, la segunda vez que lo trincan. La primera vez es cuando lo cesan como ministro, luego se les olvida, lo repescan como diputado, y la segunda vez que lo trincan es hace 16 meses. Y le abren un expediente que está durmiendo el sueño de los justos durante 1 año y pico. Y es antes de ayer, cuando lo tiran. A eso no se le llama contundencia, a eso se le llama dejar las cosas que se pudran, ¿no? Actuamos con contundencia, y actuamos con contundencia en cuanto sabemos las medidas, ¿no? Mire, ustedes actúan con contundencia cuando la UCO les pone los papeles a la vista a todos los españoles. No me digan que no lo sabían, no me digan que no había un run-run dentro del partido, no me digan que no había algo más, que un run-run había en todo el Congreso. Dentro del partido tenía que haber algo más que un run-run. Actuáis cuando se han pillado, punto y final de la historia. 16 meses instruyendo el caso de Ábalos para expulsarlo del partido y 5 días han dejado a Santos Cerdán antes de que entregue el acta para que recoja los papeles y en borre todo lo borrable. La banda ha hecho más que Ábalos, porque Ábalos sigue siendo diputado. Sí, claro, pero en la banda del Puyol, estos que se piensan que iba Santos Cerdán, Koldo, Ábalos y Sánchez. Y mientras estos hablaban de sus cosas, de fajos de billetes, de prostitutas, de mordidas, de que si estoy con esta, que Sánchez iba pensando en políticas feministas para el futuro. Sánchez estaba en el asiento del copiloto preparándose los discursos. Refutando acá. Los otros estaban arreglándose el fin de semana y repartiéndose las mordidas, pero Sánchez estaba muy enfocado en lo suyo. Igual estaba haciendo la tesis. Es una inteligencia constantemente, creer que él no tenía nada que ver, y si luego los fue colocando a todos en puestos de responsabilidad, a todos esos, quiero decir, dos secretarios de organización, a la parte ministro de Transporte, que es el ministerio que más presupuestos maneja, ahí puso a Ábalos, después de toda la tournée esta en el Puyol. O sea que... Por eso es por lo que decimos que este no es el caso Koldo. Koldo fue el primero en asomar la cabeza. No es el caso Koldo, ni es el caso Ábalos, ni es el caso Cerdán, es el caso PSOE. Afecta al núcleo central del partido. Está por demostrar si Sánchez lo sabía, si Sánchez lo promovió o, por el contrario, todo pasaba a sus espaldas, pero me da lo mismo, afecta al núcleo central del partido y empieza a tener ramificaciones cada vez más amplias. Ya han habido ceses en Aragón, en Navarra, han habido ceses o dimisiones oportunas en varios ministerios y lo mejor está por llegar. Esto va a afectar a todo el Partido Socialista hasta la médula. Lo mejor está por llegar. Y están tirando no solamente alrededor, sino para atrás. Van a empezar a salir papeles sobre Zapatero. Sí o sí van a empezar a salir papeles sobre Bono. A nada que nos descuidemos van a salir papeles sobre Pablo Iglesias, pero no sobre el de la coleta, sino sobre el de la barba. Pepiño. El fundador. Pepiño. Bueno, vamos con uno de los temas serios. Aquí ya pocas risas. La verdad, lo primero de todo, la UCO le ha pedido al juzgado, oiga, hay que investigar el patrimonio de Santos Cerdán. Y lo hacen sobre la base de 2 datos. El primero,
las mordidas, y luego la vida particular de Santos Cerdán, porque se ha averiguado que Santos Cerdán era dueño del 45% de una de las principales empresas de la presunta trama, que se llama Servinavar 2000. Esta empresa, pues, le entregaban obras amañadas y pagaba una coima que hasta ahora, pues, sabíamos que, deducida una comisión, digamos, de paso, iba a parar al Partido Socialista. Pero, ojo, lo que no sabíamos, y ahora ya sabemos, lo sabe la UCO, que es quien tiene que saberlo, es que en uno de los registros hallaron unas escrituras en las que se dice que el dueño de Servinavar le había regalado o vendido, yo que sé qué, un 45% de la empresa Santos Cerdán, con lo cual Santos Cerdán se beneficiaba de los buenos números, de los beneficios que esta constructora, perversa, malintencionada, culposa, podríamos decir, ahora que está de moda meterse contra los que pagan. Oiga, yo aquí sigo la doctrina de Mahoma, me parece igual el que da como el que toma, pero en cualquier caso la quieren tomar con las empresas constructoras, que son las que corrompen al pobre político. Hombre, ¿cómo les va a costar llevar eso para adelante? Porque claro, ya verán cuando nos enteremos quién hizo la propuesta de tú dame y yo te daré. El do des, que decían los romanos, ¿verdad? Bueno, y luego, sobre la vida particular de Cerdán, y ya lo comentáis vosotros, es que vive en un ático de 150 metros que paga precisamente una empresa de la trama. Está en el barrio de Chamberí, es un ático fantástico, valorado en 1 millón de euros, y el alquiler se lo paga una de las empresas de la trama. Es este que están viendo ahí. Un portal más o menos muy digno, el piso del ático es eso que se ve ahí arriba, ¿no? Bueno, él vive por el Morro, ahí en ese sitio, y bueno, pues la imagen de tipo humilde de la Ribera de Navarra, vinculado a los vegetales de por allí, ha quedado hecha trizas, porque la vida de Cerdán ahora la vamos a conocer, porque ahora la UCO va a entrar ahí con las excavadoras, las retroexcavadoras, cuentas, dinero, patrimonio, y todo va a salir a la luz. A mí me sorprende, eso me ha sorprendido bastante cuando he leído la noticia hoy. Vamos a ver, él lo niega, por cierto. Hacienda sabe de sobras, y si no lo sabe y se empeña en saberlo, lo sabrá, si yo ayer cené en un chino o en una pizzería, porque he pagado con mi tarjeta de crédito y sale, ¿no? Pero Hacienda no sabe que el 45% de una empresa concesionaria de obras públicas es propiedad de un diputado del Congreso. ¿Hacienda no lo sabe? Me parece un poco extraño. Me parece un poco hipócrita también el Partido Socialista. Esta semana pasada presentaba una propuesta de reforma del reglamento para introducir sanciones a los diputados que no revelen su patrimonio en el momento de tomar posesión de su escaño. O sea, es el enésimo ejemplo de decir una cosa y de hacer otra, ¿no? Eso por un lado, y luego por lo que respecta al régimen de vida o a las costumbres de Cerdán, bueno, pues parece que no tenía costumbres de socialista, que tenía costumbres de capitalista, pero vamos, de muy capitalista. Y en cuanto a la otra cuestión que has mencionado, la responsabilidad de las empresas, el Partido Socialista ya está empezando a sacudirse las pulgas, ¿no? Aquí hay que investigar es a las empresas. Por supuesto que sí, Cuando haya una investigación judicial, se investigará al que dio y al que recibió. Pero las empresas no son responsables políticamente, y en el terreno de las responsabilidades políticas, los únicos que tienen que estar sometidos al juicio de los diputados y de los ciudadanos son los políticos, son los cargos públicos electos. Las empresas ya recibirán la sanción penal y administrativa que les corresponda, pero aquí hay una sanción penal y una sanción política. Infinitamente más culposo retorcer un concurso público para favorecer a quien tú quieres, que, bueno, tú estás allí, si me lo das yo te pagaré. Bueno, pues es un gasto de representación, podríamos decir. En los dos casos hay responsabilidad penal, pero en el caso de los cargos públicos hay responsabilidad penal y hay responsabilidad política, y es de lo que estamos hablando los políticos. Los jueces harán su trabajo y espero que lo hagan bien y pronto. Una cosa, tú que eres hombre del derecho, yo no lo soy, pero vamos a ver, yo puedo decidir, le voy a ceder a don Roberto el 45% de mi empresa y lo vamos a mantener en secreto, vamos a una escritura pública, yo le cedo el 45% de mi empresa, ya sé que eso se tendría que declarar, pero
decidimos que no lo declaramos, yo le pago el 45% de los beneficios y él es el que tiene esa participación no declarada. ¿Eso es posible? Pues yo juraría que no. Lo mío es el derecho público, no el derecho privado, pero yo juraría que no. En primer lugar, porque tiene que hacerse ante notario. En segundo lugar, porque tú recibes unos beneficios que tienes que declarar. En tercer lugar, porque, repito, eres diputado y tú tienes que hacer una declaración de tu patrimonio en el momento de tomar posesión y en el momento de marcharte, que esa es divertida. Santos Cerdá, en renunciado al escaño, tendrá que hacer su declaración de bienes para saber lo que tenía antes y lo que tiene ahora, a ver lo que pone. Y cobrará casi 19.000 euros de indemnización de salida. Hay una indemnización que es una mensualidad por año, como diputado, lleva 6, pues le corresponde 18.000 y pico, tal, pues por 6, ¿no? Es casi 19.000. El señor Santos Cerdá proviene de una modesta organización criminal que operaba en Navarra hasta alcanzar las entrañas del Estado de la mano del presidente del gobierno, que es el que lo cuida. Yo conozco a una de las periodistas que es amiga mía, de las que fue al ático de Santos Cerdá a hablar, salió una mujer, le montó un pifostio, y luego Sánchez puso un tuit que tiene una visita de la ultraderecha periodística, o sea, es todo un número, un show. La cuestión es que ya el gobierno ni siquiera finge gobernar, se dedica 24/7 a intentar esconder la basura y a defenderse. En cuanto a lo que se comentaba que pueden salir cosas del pasado, ojalá. Yo hace años ya hablaba con un corresponsal de guerra colombiano que ya falleció, que se llamaba Hermin Hoyos, del tema del cártel de los soles, del Grupo de Puebla, de los vínculos de Zapatero, Venezuela, Maduro, PDVSA. Claro, lo que pasa que él tenía la certeza, se lo contaban allí en Venezuela, pero faltaba sobre el papel, ¿no? Y si ahora sale ese papel, hombre, yo creo que a la inmensa mayoría de los españoles, o a mucha parte, le haría muy feliz ver a Zapatero, no con un mono naranja, pero con un color parecido, ¿sabes? Y si pueden trincar también de dónde cobraba todo lo que venía Pablo Iglesias, todos esos vuelos que ha hecho Begoña, que no responden y no han justificado desde Venezuela a República Dominicana, esas cosas, si todo eso sale, a escala UCO hay que poner un altar, sí, que ya hay que ponérselo. De momento ya se lo merecen, ya. Porque nosotros hemos dicho, yo he dicho muchas veces que todo empezó con Zapatero, empezó con Zapatero. Hasta ahora me refería a una cosa, pero parece ser que también nos tenemos que referir a otra cosa. ¿No? Bueno, lo de las constructoras empezó antes. Acuérdate de Filesa, Malesa y Dime Expo. Es verdad, porque el historial del Partido Socialista, el historial mafioso del Partido Socialista es inenarrable. Es decir, a los que peinamos canas, y aquí somos 2, no 3, pero 2 sí, Filesa, Malesa nos suena, ¿no? El trasfondo de nuestra memoria. Los más jóvenes se piensan que sí, que esto es de ahora, ¿no? Que el placer por el dinero es de ahora, pero no, viene de muy... Arrasaron hasta con el dinero de las víctimas de los huérfanos de la Guardia Civil. Y si vamos más atrás, el Banco de España, cuando lo robaron, también se lo gastaron en México, Largo Caballero con nuestros dirigentes socialistas. Por eso digo que cuando empiecen a tirar de la manta van a salir hasta los audios de Pablo Iglesias en la Casa Labra, cuando fundaba el PSOE. Eso es. Bueno, socialistas los hay que ahora están quejosos, ahora vamos a ver a 2. Hay uno que yo ya sé lo que me vais a decir antes de ponerlo, pero es interesante oírle porque Emiliano García Paje ha dicho que no hay salida digna para Sánchez, que él cree que falta muchísimo por saberse. Y algo debe conocer, digo yo, como varón en Castilla-La Mancha, ¿no? Y por supuesto, dice, primero, da fe de que tiene conciencia, la cosa está bien, vamos por buen camino. Dice que lleva sobre su conciencia el haber apoyado a Pedro Sánchez en las primarias de su partido. Y creo sinceramente que no hay salida. Lo dramático, lo que genera impotencia es que no hay salida digna. A mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse, por lo que todos están comentando, por lo que se intuye de los medios de comunicación y por las amenazas de Koldo, de Aldama, que ya dije en su momento que es una bomba de racimo, que lo tiene todo grabado. Yo soy de los que se movieron a instancias de muchos otros, curiosamente, para que ganara las primeras primarias. Y por tanto, digamos, eso lo llevo en mi conciencia. Eso lo llevo en mi conciencia, ¿no? También es verdad que eso me da legitimidad para poder decir que yo soy uno de los grandes decepcionados, por no decir otras muchas cosas.
pues ahora mueve a tus diputados, que los tienes, y haz que esta agonía sea lo más leve posible. Y el otro personaje por el que siento por lo menos respeto, porque le veo que se está consumiendo el hombre, Javier Lambán, el antiguo barón aragonés, que tiene una enfermedad incurable, bien, pero hasta el último minuto ahí dando el callo, ¿eh? Dice que lo de Santos Cerdán es la gota que colma el vaso y que hay que ir a elecciones ya. Bueno, pues por lo menos le honra. Pudiendo estar malito en su casa, quitado de líos. Pues hay una diferencia importante, y es que Lambán no está en el partido, y Page sí. Yo a Page le recordaría la doctrina cristiana acerca del arrepentimiento y de la redención. Si usted no quiere llevarse eso a la tumba, si usted no quiere ser recordado como el varón castellano manchego que ayudó a que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno, pues sálgase del partido, hágase independiente, métase a monje cartujo, escriba un libro de memorias sin tapujos, ¿no? Haga algo más allá de conceder entrevistas y poner cara de circunstancias. Redímase, Es importante. Cada vez que Sánchez va a hacer una declaración o convoca a los medios, siempre hay voces ingenuas, bien pensantes, que dicen, va a dimitir. Sánchez no va a dimitir. Lo primero, yo creo que lo principal, porque perdería el escudo del aforamiento. Y van a seguir muchas más cosas. Y de momento ahora, pues resistimos, porque es que si no, se queda, si no tiene el aforamiento. Pero hay una cuestión que yo creo que es inédita y es importante resaltar. Tiene imputados a su mujer y a su hermano por tráfico de influencias. A su fiscal general del Estado por usar la institución para destruir a una rival política. Y a los 2 secretarios de organización consecutivos desde que llegó a Moncloa por corrupción pura y dura. Cada uno de estos escándalos, por separado, cada uno, es inédito en la historia democrática de España. O sea, solamente cogiendo uno de esos casos, uno por uno, sería para hacer caer un gobierno. Y sin embargo, el tío ahí está y dice que no convoca elecciones porque las perdería. Y lo dice tan tranquilo, dice, hombre, es que yo no puedo dar la alternativa. O sea, niega la alternancia de gobierno. Niega la alternancia de gobierno, efectivamente. No puedo convocar ya, sí, pero porque es que como las perdería, pues ahí estás faltando. Bueno, este tío, ¿qué le vais a pedir si es el que dijo que él era capaz de gobernar de espaldas al Poder Legislativo? Bueno, y ahí tienes a Rufián haciéndole los coros, ¿no? Esta tarde lo ha dicho con toda claridad. Sánchez está tocado, este gobierno está acabado, vamos a aprovechar lo que nos queda, ¿no? Vamos a... En fin... estando en el ambiente como está, me puedo imaginar cualquier cosa. Seamos bondadosos y pensemos que Rufián está pensando en las piezas legislativas que están pendientes y en los asuntos que convendría tramitar cuanto antes, pero tiene la sensación todo el mundo, Sánchez la tiene, Rufián la tiene, de que el momento en que les des la voz a los españoles esto va a cambiar diametralmente. Lo paradójico es que 2 grandes demócratas como Sánchez y como Rufián pues sean partidarios de exprimir la legislatura todo lo que puedas antes de darle la voz a los españoles para, repito, dar un cambio copernicano que todo el mundo sabe que se va a producir. Llevan explotando la falta de escrúpulos de Sánchez desde los 7 años, o sea, y Rufián lo sabe, y cuando dice, no, si la izquierda no roba, pero si la izquierda no hace otra cosa, pero si en tu partido Oriol Junqueras estuvo en la cárcel por malversación, entre otras cosas, y está inhabilitado, ahora no sé si la han... O sea, lo único que hace la izquierda es robar, dice que no roba, pero claro, cuando la izquierda no roba es porque está haciendo cosas peores. Claro. Cuando la izquierda no roba es porque está metiendo a gente contra la tapia de un cementerio. Mira, le han dado los indultos, le ha dado la amnistía, le ha dado la reforma del Código Penal, las transferencias, inversiones, los pinganillos incluso, la condonación de la deuda y el cupo. O sea, están exprimiendo a Sánchez todo lo que puede de la teta famélica del Estado, le están dando... Entonces, cuando no roban es porque están dando un golpe o es porque están perdonando a quienes dieron un golpe. Entonces, Junts y Esquerra quieren que Sánchez siga ahí. No bueno, hay una cosa que le empieza a ir muy mal, que es la percepción que tienen fuera de las fronteras españolas sobre la eficacia de este gobierno. El don teflón, como le llamaba el otro día The Times. Y más que van a venir. De momento, la prima de riesgo española ha empezado a subir, porque alguien dice, uy, pero si hay corrupción en España, si en España se juega, qué barbaridad, como el gendarme de Casablanca. Y eso, ahí se llega con dificultad. Pero cuando estás en eso, te puedes ir al infinito y más allá, como le pasó a Zapatero, seguro que lo recuerdan. Nos vamos a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos, así es que no desconecten porque enseguida estamos aquí dando la caña.
¿Y cómo le va a Pedro Sánchez con la ronda de contactos de sus socios? Pues mira, ninguno le dice, sí, Pedro, lo que tú digas, estamos aquí a tu merced. No le dicen tampoco que no, pero la verdad es que los ha encontrado bastante reticentes. Si acaso van a chivarle, como ha hecho Junts, oye, no te fíes de Podemos, que te la van a liar, ten cuidado, ni se te ocurra lo de la moción de confianza porque estos te la lían. Bueno, han pasado las horas, ya se ha visto creo que con todo el mundo y conclusión, no hay. Todos le piden, necesitamos tiempo para reflexionar, para ver si sale lo que tiene que salir, en definitiva. Descrédito absoluto entre los socios de la Frankenstein y miedo a salir en la foto con quien no se debe. Los socios de Sánchez elevan la presión y son más duros que nunca con el presidente. Uno de los más contundentes ha sido el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. El republicano ha dicho que Sánchez está encapsulado en la Moncloa y que le falta gente normal a su alrededor. Creo que están fuera, les falta gente normal alrededor. Creo que es un mal negocio lo que están haciendo, que es encapsularse en un palacio, en este caso en Moncloa. Tras reunirse con Sánchez en Moncloa, Rufián ha asegurado que el presidente está tocado. Hemos visto a un presidente tocado. El PNV también se ha reunido con Sánchez. La formación le exige ejemplaridad, transparencia y el cumplimiento del pacto de investidura que tiene con ellos. Creemos que tiene que ser transparente, que actuar con ejemplaridad y tomar medidas. Y también que tenga que acudir cuanto antes, sin esperar al día 9 de julio al Congreso de los Diputados. En los últimos días, Bolaños ha llamado a todos los socios de gobierno para conocer qué votaría cada uno de ellos en una hipotética cuestión de confianza. Pero desde Junts quitaron esa idea al gobierno. Los de Puigdemont advirtieron que subirían sus exigencias y que no se fiaba de Podemos, ya que en los últimos días ha recrudecido su postura contra el Ejecutivo. Yone Belarra, por su parte, ha vuelto a criticar a Sánchez y le ha recriminado que es un insulto a la inteligencia que comparezca el 9 de julio. El presidente del Gobierno venga aquí con una estrategia de defensa que es básicamente y tú más, que el Partido Popular es más corrupto, tiene más corruptos y roba más y además son de derechas, yo creo que es una actitud indefendible, que por cierto ayer nos comunicó que no comparecerá en esta Cámara hasta el próximo 9 de julio, algo que me parece un insulto a la ciudadanía. Sin embargo, a pesar del escándalo, de las críticas y de las amenazas, los socios siguen sujetando al Gobierno. Mira, Belarra, yo no, pero tú sí puedes obligar a que Sánchez comparezca cuando a ti te dé la gana. Amenaza. Te dejo solo, es que rompo mañana contigo. No, en honor a la verdad, Podemos es el partido que está siendo más coherente en todo este asunto. Es decir, en primer lugar, porque son los más locos, o sea, son los que no hacen ningún cálculo racional en clave de Estado, en clave de futuro, ni nada por el estilo. Son los más pirados de todos, y en segundo lugar porque son los únicos que piensan, los únicos de la coalición gubernamental, que piensan que unas elecciones anticipadas les resultarían beneficiosas. Beneficiosas quiere decir pasar de 3 a 5, o pasar de 3 a 7 si las cosas vienen bien dadas. Pero repito, como están tan locos, que se hunda el mundo, que gobierne la derecha con la ultraderecha, si ellos suben 2 escaños, les parecerá un buen resultado. Y los que son también extraordinariamente sinceros, hay que reconocérselo, son los de Junts, que aparte de haber advertido respecto de los intereses o de la imprevisibilidad de Podemos, han dicho que en las presentes circunstancias que su voto vale más y que si va a haber una cuestión de confianza y va a necesitar de su voto, pues que la tarifa va a subir. Junts tiene la única virtud de no engañar nunca a nadie, es decir, esto lo dicen claramente, nosotros vamos a lo nuestro, nosotros vamos por la ley de la oferta y la demanda, y esto es lo único que nos importa, y vuestras crisis de gobierno no nos las contéis, lo único que nos importa es que vamos a sacar nosotros de todo. Claro, que hay de lo mío. Sí, yo sí que creo que Podemos puede hacer saltar a la banca de alguna forma, porque no tiene nada que perder, con mucho tienen que ganar, perder más sería la desaparición. Sumar no, o sea, Sumar no va a dejar caer al gobierno nunca, porque ¿a dónde van a ir? Quiero decir, ¿a dónde va a ir Yolanda Díaz? ¿A dónde va a ir Mónica García? ¿A dónde va a ir Urtasun, el Bustindú y este? Si ir a Rego se puede ir a Gaza, pero es que los demás, ¿qué van a hacer? Gaza no está como país, ¿eh? Pero ella es muy pro filoislámica, ¿no? El del islamofobismo majadero. Hija de palestino. Sí, bueno, y apoyó el 7 de octubre en su evento, que no lo condenó, dijo que era un acto de rebelión, etcétera. Bueno, lo que es la defensa del islamismo en España. Pero el resto,
Es decir, los de Sumar, si no es este gobierno, no tienen a dónde ir políticamente y muchas veces ni laboralmente, porque Mónica García, después de haber querido boicotear el Zendal, pues yo no sé, entre los médicos... Ojo que puedes ir un día a la Seguridad Social y encontrártela allí sentada cuando te toque el turno. Ten cuidado lo que dices de ella, que es muy rencorosa. Otra de las escenas que pasó desapercibida del día es que cuando el Partido Socialista le ha dado un aplauso cerrado a Pedro Sánchez, que se ha levantado todo el Partido Socialista, los únicos, y el Gobierno, estaba al completo hoy, los únicos que no se han levantado han sido los ministros de Sumar. Sira Rego no estaba, pero estaba Bustinduy y Mónica García, que se han quedado los dos sentados pegaditos al asiento, como pensando, no sé si esta batalla es mi batalla, no es mi batalla, ¿no? Y dos le han dado el plante, que son Yolanda Díaz y Yolanda Díaz, efectivamente, se ha buscado mejores aires, y Sira Rego no ha venido, que hoy han plantado a Pedro Sánchez en este día aciago. Vamos a la sesión de control. Dimisión, dimisión, dimisión. Ha habido de todo, un griterío, aplausos, como decías, cerrados, de los socialistas al puto amo, que van a hacer, ¿verdad? El puto amo no tiene el día tampoco con sus lances, por ejemplo, con Rufián, al que le ha dicho, oiga, lo que se ha conocido es una anécdota, no puede usted elevar la condición de categoría. Bueno, máxima tensión, Armengol ha silenciado a Feijóo, Abascal ha estado muy bien, porque le ha dicho lo que quería decirle y luego ha dicho, y no me voy a quedar aquí a escuchar su respuesta porque me da igual su respuesta. Y, bueno, pues algo grave está pasando cuando Rufián lancea a presidente del gobierno y Yolanda y Urtasun se quitan de en medio. Pedro Sánchez entraba en el hemiciclo, arropado por pocos de sus ministros en lo que ya se preveía como una jornada dura para el presidente del gobierno. Los sillones vacíos son los de Sumar, que decidieron no presentarse y darle plantón. Arranca la primera sesión de control después del estallido de los escándalos de corrupción que ahogan al gobierno. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de división. El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. La tensión sube cuando se aborda la moción de censura. Feijóo asegura que la llevaría a cabo, pero le faltan 4 votos. No me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. Y quién sabe si aparecerán. ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. Y reta a los socios del gobierno, antes de ser silenciado por la presidenta del Congreso. De Esquerra Republicana, del bloque, ¿de verdad? Señor Feijóo, se le ha terminado el tiempo. Sánchez responde con el mismo argumento, la corrupción del PP. El gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción. La crispación llega a la bancada popular y comienzan los gritos de dimisión. Armengol pide a Feijóo que ponga orden. Tengo que apelar al presidente del Grupo Popular para que ponga orden en su grupo. Llega el turno de Vox. ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot? Tras finalizar su intervención, Santiago Abascal abandona el pleno. Es usted un corrupto y un traidor. El cara a cara más tenso lo han protagonizado Rufián y Sánchez. Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. Mire, estamos hablando de un informe de la UCO, con indicios. No hay sentencia en firme. Y en medio del enfado, el presidente del gobierno califica de anécdota la corrupción en su partido. Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Y superado el mal trago, Sánchez da carpetazo al asunto, ya que no volverá a someterse a una sesión de control al gobierno hasta dentro de 3 semanas, el 9 de julio. Y el oleaje crece. María Chivite, que es la presidenta socialista de Navarra, ha cesado al número 2 del partido allí, del Partido Socialista de Navarra, que se llama Ramón Alzorriz. Continuará como diputado raso, pero ya no será el número 2 del partido, después de enterarse de que su pareja fue enchufada en la empresa en cuestión, Servinavar 2000, la que se supone que era un 45% de Santos Cerdán, la que, en fin, toda esta que se
apropiaba de concursos después de trucar las adjudicaciones, cosa que hacían, por lo visto, bastante bien, porque mira que hemos tardado, mira que hay gente, interventores del Estado, tribunales de cuentas, nadie se ha enterado de nada, ¿eh? Qué cosas. Menos mal que nos queda la UCO. Don Carlos. Es lo que decía antes, es decir, las ramificaciones de este asunto comienzan a ser cada vez más capilares y llegando a más comunidades. Cerdán es navarro, ahí está, por lo tanto, el epicentro, pero ya han habido divisiones en Aragón. Ábalos es valenciano. Ábalos es un pata negra del PSOE valenciano, del PSPB. Es un hombre que empezó como concejal en los años 80, primeros de los 90, si no me estoy yendo, ¿no? Que lo ha sido todo en el PSPB antes de serlo todo en el PSOE nacional. En la Comunidad Valenciana el abalismo era una corriente, el término ese existe, es decir, no es que José Luis Ábalos fuese un tipo importante dentro del partido, sino que representaba una corriente dentro del partido. Había gente que se decía, yo soy abalista, ¿no? Abalista con B, no con V, ¿no? Y parecía que era una cosa muy ventajosa. O sea, imagínate el petróleo que va a salir cuando empiecen a picar en el sitio adecuado, ¿no? Estamos ante la izquierda más golfa de Europa. Y además es que en los datos, en los índices de corrupción que salen cada año, estamos a niveles ya de Cabo Verde, de Ruanda y de Botsuana. No es una forma de hablar, están los datos ahí. Siendo que ellos prosperan y claro, nosotros caemos. Entonces cuando dice, es que España parece Ruanda, no, estamos a nivel de Ruanda, ya, que lo sepan. Luego, a ver, me gusta ver a Francina Armengol ahí como presidenta del Congreso porque me recuerda que hay un informe de la UCO pendiente de esa señora también, tema de mascarillas y demás, que sobre todo hubo en Baleares, en las dos islas y en Canarias, en los archipiélagos. Entonces, porque son cosas gravísimas, es como lo de Ábalos también, que, por cierto, cuando él hizo su intervención en la moción de censura de Rajoy, también les aplaudían los socialistas que ahora están aplaudiendo a Pedro Sánchez. Ábalos a veces es gracioso por decir, fíjate, como Torrente han entrado y la han encontrado con una chica y tal. Puede ser gracioso, pero no hay que olvidar lo que es. Es un tío que se enriqueció con mordidas y también una trama de mascarillas y mientras morían cientos de españoles al día, él estaba de orgía en orgía. Por lo tanto, aparte de la viscómica, es un tipo muy siniestro y además un jefe de la banda criminal. Bueno, me dejas el toro en suertes, porque yo tenía que contarles que no es por revisionar imágenes que a lo mejor son inapropiadas para un programa serio sobre política, que es este, pero hay que ir a la Hilton, no a Paris Hilton, sino a esta que creo que era Patricia Hilton. En realidad se llamaba Leticia Hilton, hombre, muchas gracias. En realidad se llamaba Anaís, como el perfume ese. Bueno, era una sobrina más, por lo que parece. Eso nos interesa bastante poco. Su álbum de fotos de actriz, medio porno, medio no sé qué, de tal. Ella dice que estaba allí limpiando. En un lance en el que la UCO, con los perros, 200 o 300 agentes, tal, estas cosas discretas que hace la UCO a veces para que se sepa que ha ido al sitio, nos contó Ábalos, que se han tardado tanto porque han mirado todos los libros. Yo tengo muchos libros en casa, los han querido mirar todos. Bueno, en un momento dado, él le sugiere a la chica esta, a la sobrina, a la penúltima sobrina, podríamos llamarla, oye, mira, por favor, bájate, pasea al perro un poco porque se está poniendo un poco nervioso, tanta gente desconocida en casa. Y cuando ella inicia ese gesto de salir con el perro de la casa, aparentemente inocente, y le echan el alto los de la Benemérita y una agente la cachea y descubre que se había puesto en el pantalón, se había puesto un disco duro que el perverso de Ábalos, el tiet de la sobrina, le había llévate esto a ver si lo puedes escamotear. Con lo cual la criatura esta, Anaís o como se llame Hilton, se ha convertido en encubridora del delincuente. No sé si lo sabe, pero va a tener un problemita. Vamos a verlo, anda, vamos a verlo, que sé que don Roberto está que aplaude.
El pasado martes 10 de junio, la UCO registró el domicilio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y uno de los investigados por el denominado como caso Koldo. Un registro que terminó con la incautación de 34 dispositivos tecnológicos, entre ellos memorias USB, teléfonos, tarjetas SIM y discos duros. Tras el registro, Ábalos aseguró que estaba tranquilo. No, preocupado no, estoy igual. Mira, no, diría que menos, porque pues las memorias, lo que tengo, hombre, más allá de cosas íntimas que supongo que se preservan, ¿no?, que no tienen nada que ver con los hechos, pues todo lo demás está bien claro. Una tranquilidad que llama la atención. Hoy hemos conocido que durante ese registro pillaron a una mujer intentando ocultar un disco duro. Según el documento, cuando los agentes accedieron al domicilio, se encontraron con Ábalos acompañado de una mujer. El exministro mostró la necesidad entonces de que esa mujer sacase al perro a pasear. Antes de poder hacerlo, Ábalos le dijo que sacase algo de desayuno. Tras esto, ella entró en una habitación, pero antes de abandonar la casa, un agente notó algo raro en su pantalón, como un bulto, por lo que se procedió a su cacheo. La sorpresa llegó al descubrir que dentro del pantalón llevaba un disco duro. Un disco duro que también fue incautado por la UCO. ¿Pero quién es ella? Según Ábalos, es una amiga que se encarga de limpiar su casa. En su página web se presenta como Anaís, modelo valenciana de imagen con experiencia. Tiene 32 años y actualmente trabaja en una empresa familiar de importación y exportación de muebles. En su propia página web adjunta fotos bastante llamativas. Ese dispositivo fue, como decimos, incautado por la UCO y está siendo analizado junto al resto de dispositivos. El contenido todavía se desconoce, pero ¿qué intentaba ocultar Ábalos? Roberto. Yo no sé qué tipo de personal de limpieza contrata esta gente, pero los que conozco no. Bueno, pero tiene su parte también cómica, tiene su parte estrambótica. Hace unos meses la hubiera colocado en Traxa. Claro, ahora ya no puede. Ahora ya no puede. Pero dice Ábalos, se queja de que con 50 euros tira toda la semana, ¿no? En unos audios se decía a Koldo que estaba muy mal, pero sigue teniendo para sobrinas. Entonces, bueno, tan mal no estará, pero sí es. Vete a sacar el perro y de paso sácame el disco duro este de aquí, me tiras el USB en cualquier papelera y nos hacemos de pruebas. Es una cochambre, quiero decir. Esto, un director serio te quiere hacer una película sobre la mafia y lo quita el guión porque dice, no, esto es demasiado sórdido, incluso para Casino, uno de los nuestros o algo así. Pero por eso digo que también había los socialistas que aplaudían a Ábalos en su momento, y los que salen ahí, lo bueno es que están grabados. Entonces, los que salen aplaudiendo a Pedro Sánchez, en un futuro se verán ahí, y esa gente tiene que estar inhabilitada para la vida política, incluso para la vida de la empresa privada. Igual que el periodismo que ahora está girando algunos 180 grados, ratas gremiales que huelen el hedor del cadáver del sanchismo y dicen, que esto va a cambiar de aire, se empiezan a decir, mira todo lo que está pasando, no se podía saber, llevamos 7 años diciéndolo, y ahora se dan cuenta ahora. Pues eso también. Yo es que no doy crédito, o sea, te está investigando la UCO, estás en las primeras páginas de todos los periódicos, tienes periodistas siguiéndote en los pasos a cada momento y no se te ocurre mejor idea que meter a una señora de la limpieza, quote unquote, en tu casa y tener 32 pendrives o discos duros o tarjetas de memoria en tu propio domicilio. O está muy loco o estamos todos muy perdidos. O estás muy loco o estamos todos muy perdidos. Bueno, ya lo del incidente chusco de pillar a esta señora con una cosa dura debajo del pantalón, pues que era un disquete. Un disco duro, efectivamente, debajo del pantalón, pues ya es de torrente. De torrente. De torrente total. Bueno, pues todo este desastre de ladrones y puteros, como dice una de las portavoces de uno de los partidos que apoya a Pedro Sánchez, pues ahora va a ser rectitud y todo virtuoso. Por ejemplo, Montero le reprochaba al Partido Popular que no esté apoyando fervientemente la ley que van a presentar para la abolición de la prostitución. Repugnancia y rechazo es lo que provoca a los militantes socialistas las declaraciones que hemos visto respecto a las mujeres. Pero le digo una cosa, señora Gamarra, si se pone usted tan bravía en la defensa de las mujeres, ¿por qué no apoyan la ley de abolición de la prostitución que el Partido Socialista trajo a esta Cámara? ¿Por qué ustedes? Claro, hay que ser coherente en política. Lo que más me ha gustado es ese Sánchez que hace así, siendo que su suegro tenía tantas casas de putas como
saunas gays. Tenía un mix. O sea, hay que ser coherente, hay que ser coherente. Es decir, estamos hablando de la ley de abolición de la prostitución que votaron favorablemente Koldo y Ábalos. Sí, sí. O sea, ¿por qué no apoyó usted esta ley? Respuesta rápida. Porque una ley de abolición de la prostitución que sea votada por Koldo y por Ábalos queda automáticamente descartada como una buena ley, ¿no? Entre paréntesis, habían otras muchas razones de peso en materia de garantías y en materia también de reivindicaciones de las propias afectadas, que la ley, desde luego, que olvidó y fue una de las derrotas más estrepitosas del Partido Socialista a manos también en buena medida de sus propios aliados. Pero repito, la respuesta rápida es esa, porque una ley que venga con el visto bueno de Ábalos y de Koldo, de entrada ya es descartable. Como decía Ábalos, soy feminista porque soy socialista. Amable recordatorio de que si Sánchez dimite, por eso no tiene que dimitir, tiene que salir de la Moncloa esposado por la Guardia Civil. Si Sánchez dimite, la que queda de presidenta en funciones es María Jesús Montero. Entonces, a veces dices tú, mejor me quedo como estoy, pero a ver, ¿cómo un señor que hizo su carrera o muchos de los dineros provenientes de las saunas de Savignano y de los prostíbulos de Savignano va a tener legitimidad moral para hablar de prostitución? O sea, los del Tito Berni, el partido que ha hecho coalición con Sumar y con Podemos, ¿no? Con los Errejón y con los Monedero y con Pablo Iglesias y Suma y Sigue, el que decía que le gustaría azotarlas hasta hacerlas sangrar, y a las chicas alumnas, voy a refrescarme al baño, te espero ahí. O sea, esa es la izquierda feminista. El feminismo es una mentira. Lo que ha servido simplemente es una industria para sacar muchísimo dinero, un expolio, al final, al ciudadano, bueno, para colocar a sus criaturas ahí, para irse de viaje a Nueva York. Ahora Irene Montero está colocada en Europa, hacer charlas y tal, talleres de cualquier otra cosa. Y al final, malversar dinero público. Eso ha servido el feminismo. Y dejar alguna de la cabeza también con unas ideas misándricas que válgame Dios, pero para nada más. Bueno, y una ley de las peores que se recuerdan, la ley del sí es sí y la ley trans, 2 por 1. Bueno, puede ser que ustedes piensen, bueno, esto parece que hoy amaina, ¿no? Esto no amaina, porque salen filamentos muy jugosos y nuevos casos ante la justicia de presuntas corruptelas que tienen que ver con el PSOE, tienen que ver con Pedro Sánchez. Por ejemplo, un juzgado de Badajoz ha empezado ya a investigar a la fontanera, ¿os acordáis? Leire Díez, la pocera, fontanera, espía, no sé cómo llamarla. Y a un antiguo juez, exjuez por tanto, que se apellida Sáenz de Tejada, por, dice, estafa procesal y cohecho en el caso del Hermanísimo. Estos dos personajes trataban de desacreditar a la instructora de ese caso, que es la juez Beatriz Viedma, para que con ello se consiguiera el archivo de la investigación que afecta al músico, al hermano músico del presidente. Eso por un lado, y es absolutamente noticia de hoy y completamente nueva. Y luego está otra, no precisamente de gusto, y es que ya sabéis que el número 3 de María Jesús Montero, que es presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, hubo un empresario que dijo, yo le pago a este 100.000 en billete arrugado para que me produzca unas decisiones al frente del Tribunal Económico Administrativo Central que me cubran ante las exigencias de Hacienda de que pague unas multas bastante importantes. Bueno, le salía a cuenta, pagaba los 100.000 euros y dejaba de pagar a Hacienda 4 millones en multas, que era un chollo. Bien, mano de santo. La denuncia no sé por qué ha salido, lo que sí sé es que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto ya diligencias contra ese presidente del Tribunal Económico Central, un tipo que le va a costar la mano que le queda a María Jesús Montero. Una se la abrazó con el jefe de gabinete, la otra con este, ya deben tener las dos absolutamente carbonizadas. María Jesús Montero vuelve a quemarse las manos. Tras salir a la luz que su número 3, José Antonio Marcos San Juan, cobró 100.000 euros en sobres por favorecer con decisiones fiscales en el Tribunal Económico Administrativo Central, la ministra lo defendió a capa y espada. No es el número 3 del Ministerio de Hacienda, es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando en el Ministerio, que ha sido inspector de Hacienda y que ha sido cargo público con el Partido Popular. Es mentira que haya tenido ningún tipo de comisión. Sin embargo, a pesar de esta férrea defensa de María Jesús Montero, el que fuera su número 3 ha dimitido.
Será ahora la Fiscalía Anticorrupción la que investigue si el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central cobró comisiones ilegales. En su denuncia, Manos Limpias atribuye a San Juan delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y abusos en el ejercicio de su función. La noticia de la dimisión de San Juan ha puesto patas arriba al Ministerio de Hacienda. Fue el Debate quien desveló posibles casos de corrupción, entre los que se encuentra el testimonio de un empresario que admite haber entregado a San Juan más de 100.000 euros a cambio de anular multas de Hacienda mediante fallos a su favor. Unos pagos que, según el empresario, no fueron puntuales, sino que fue una práctica que se sucedió a lo largo del tiempo. Una situación que se produce en un contexto en el que la figura de Montero ya estaba siendo objeto de críticas, y es que la ministra también puso la mano en el fuego por Santor Cerdán. Avances en eso que es la lucha contra la corrupción. Fíjate, los casos de corrupción del PSOE empiezan a ser tan numerosos y a amontonarse tanto que es imposible tenerlos todos presentes. Es decir, hoy todo el mundo hablaba de Koldo y tal y igual, y esto ha quedado como un plato de segunda mesa. Lo estás mencionando tú aquí hoy en el programa, pero digamos que ha quedado bastante ensombrecido. Son tantos que es difícil seguirles la pista, tenerlos presentes todos. Y se suceden con tanta rapidez. Hace un segundo, en uno de los sueltos, mencionabas a Leire, y me parecía como una cosa ya lejana, ¿no? Leire, me suena, la fontanera, ¿no es así? Vale, pues hace una semana, 10 días, estábamos todos pendientes de los avatares de Leire y de sus bolsas y de sus idas y venidas, y ahora ya nos parece una cosa súper lejana, ¿no? Es decir, fíjate cuál es el ritmo de sucesión de los acontecimientos y cuál es la magnitud de la corrupción del Partido Socialista, que es imposible tenerlos a todos presentes al mismo tiempo y en la debida medida. Yo le he pedido a la inteligencia artificial que me haga un dossier resumido con los casos de corrupción más importantes del PSOE, a ver si desglosando. Al final hay que poner como esos corchos de las investigaciones. Las películas, ¿no? Con flechas. Con la cuerdecilla esa, sí. ¿no? Respecto a lo de Montero, mira, en España el fisco es otra pata más del entramado este de saqueo, y es un sistema pensado y organizado para el expolio del ciudadano. Es decir, traía de Objective que las subvenciones a ONGs y organismos públicos llegaron a 19.000 millones en 2024. 19.000 millones, solamente ONGs y organismos públicos. Claro, luego te dicen, la sanidad, la educación, las carreteras. Oiga, no tomen el pelo al contribuyente. Encima que le vas a quitar el 50% más, por lo menos no lo trates de idiota. Sí. A mí me ha sobrecogido ese importe a ONGs y mamandurrias, porque en el fondo son mamandurrias, ¿no? No cabe otra. Por eso hay que desfoliar para sanidad y educación, sí, seguro. No, hay que entrar con la motosierra, como Milei. Si acaso traer dos, por si acaso con una se nos quedan los dientes se nos quedan planos, ¿no? No sé si con una haríamos lo suficiente. Pero hay arreglo. Si conseguimos que no haya mayorías absolutas, que es muy importante. Yo siempre insisto en esto porque el bipartidismo nos ha traído a esta degeneración. Y la última versión del cuento del bipartidismo es gobierno con unos que me lo deben todo, pero yo les voy regalando lo que no puedo. Pero es igual, yo lo regalo. Esa es la última versión de lo más perverso del bipartidismo, pero estamos en que cuando llegó al poder Rajoy no desmanteló nada. Y no sé yo, no veo yo muy desmantelador, no veo yo a Feijóo con la motosierra, no sé yo, ¿eh? No, y hay que recordar, vosotros decís, el Filés, a lo mejor no se acuerdan más jóvenes. Bueno, yo tengo un vicio que es el de leer. En el 96, cuando llegó José María Aznar, llegó la investidura con el apoyo ya del PNV. Es decir, esto de apoyarse con los nacionalistas no viene de ahora de Sánchez, no, en el 96... No, lo arranca Aznar, mucho antes con el pacto del Majestic y todo aquello. Pero por hablar de bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Hasta ahora sabíamos que Santos Cerdán era un señor que amañaba concursos públicos y pasaba el platillo entre las constructoras, se llevaba unas mordidas, suponíamos que un porcentaje se lo quedaba y el resto suponíamos también que iba a parar al PSOE. Hoy hemos sabido, gracias a la UCO, que una de las empresas que pagaba esas mordidas y recibía obras, Servinavar 2000, también era propiedad de Santos Cerdán. Los propietarios históricos de esa compañía le habían cedido un 45% del capital y resulta que es la misma empresa que le pagaba el alquiler de un casoplón en el que vivía Santos Cerdán en el barrio de Chamberí, en Madrid. Así que Cerdán no era solo el cobrador del PSOE para las obras trucadas, sino que en algunos casos se beneficiaba personalmente del buen desempeño de estas empresas. Los beneficios, él lo niega taxativamente. Y la UCO ha pedido acceso a las cuentas de Santos Cerdán al juez del Supremo una vez que ha quedado acreditado esa pérdida de aforamiento. Hoy Sánchez se ha visto más solo que nunca en el Congreso de los Diputados. Sumar y dos de sus ministros, además de Yolanda Díaz, no han aparecido y Esquerra ha verbalizado la pérdida de confianza de sus socios. Sánchez, completamente acorralado, ha llegado a decir que lo de Santos Cerdán es una anécdota. Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. Y mi organización es una organización limpia. Pocas veces hemos visto un clima tan crispado en una sesión de control al gobierno. En primer lugar, ha habido un plante de Yolanda Díaz y de Urtasun, al presidente del gobierno, no han querido asistir y demuestran que Sumar quiere dejar clara su distancia con Sánchez en estos momentos. Feijóo ha sido una vez más acallado por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Abascal le ha dedicado duras críticas a Sánchez y lo ha desairado marchándose antes de que le respondiera el presidente del gobierno. Y, contra pronóstico, Rufián ha hecho perder los nervios a Sánchez y ha dicho que lo descubierto es una anécdota. Pedro Sánchez entraba en el hemiciclo, arropado por pocos de sus ministros en lo que ya se preveía como una jornada dura para el presidente del gobierno. Los sillones vacíos son los de Sumar, que decidieron no presentarse y darle plantón. Arranca la primera sesión de control después del estallido de los escándalos de corrupción que ahogan al gobierno. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de división. El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. La tensión sube cuando se aborda la moción de censura. Feijóo asegura que la llevaría a cabo, pero le faltan 4 votos. No me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. Y quién sabe si aparecerán. ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. Y reta a los socios del gobierno, antes de ser silenciado por la presidenta del Congreso. De Esquerra Republicana, del bloque, de verdad. Señor Feijóo, se le ha terminado el tiempo. Sánchez responde con el mismo argumento, la corrupción del PP. El gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción. La crispación llega a la bancada popular y comienzan los gritos de dimisión. Armengol pide a Feijóo que ponga orden. Tengo que apelar al presidente del Grupo Popular para que ponga orden en su grupo. Llega el turno de Vox. ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot? Tras finalizar su intervención, Santiago Abascal abandona el pleno. Es usted un corrupto y un traidor. El cara a cara más tenso lo han protagonizado Rufián y Sánchez. Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. Mire, estamos hablando de un informe de la UCO, con indicios. No hay sentencia en firme. Y superado el mal trago, Sánchez da carpetazo al asunto, ya que no volverá a someterse a una sesión de control al gobierno hasta dentro de 3 semanas, el 9 de julio.
Bueno, después de ese pleno, el propio Gabriel Rufián reconocía ante los medios que estaba pensando si verse o no con Pedro Sánchez como parte de esa reunión que está llevando a cabo con todos los socios para evaluar el estado de la legislatura. Finalmente se ha visto con Gabriel Rufián, no ha sido el único. También han estado los portavoces de Coalición Canaria, de Bildu y de PNV. Por cierto, que los de Bildu son los únicos que le han permitido a Sánchez grabar unas instantáneas del momento. Todos han coincidido en lo mismo, han visto a Sánchez tocado y aseguran que no saben si seguirá la legislatura o esta se tendrá que acortar antes de tiempo. Los socios de Sánchez elevan la presión y son más duros que nunca con el presidente. Uno de los más contundentes ha sido el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. El republicano ha dicho que Sánchez está encapsulado en la Moncloa y que le falta gente normal a su alrededor. Creo que están fuera les falta gente normal alrededor. Creo que es un mal negocio lo que están haciendo, que es encapsularse en un palacio, en este caso en Moncloa. Tras reunirse con Sánchez en Moncloa, Rufián ha asegurado que el presidente está tocado. Hemos visto a un presidente tocado. El PNV también se ha reunido con Sánchez. La formación le exige ejemplaridad, transparencia y el cumplimiento del pacto de investidura que tiene con ellos. Creemos que tiene que ser transparente, que actuar con ejemplaridad y tomar medidas. Y también que tenga que acudir cuanto antes, sin esperar al día 9 de julio al Congreso de los Diputados. En los últimos días, Bolaños ha llamado a todos los socios de gobierno para conocer qué votaría cada uno de ellos en una hipotética cuestión de confianza. Pero desde Junts quitaron esa idea al gobierno. Los de Puigdemont advirtieron que subirían sus exigencias y que no se fiaba de Podemos, ya que en los últimos días ha recrudecido su postura contra el Ejecutivo. Yone Belarra, por su parte, ha vuelto a criticar a Sánchez y le ha recriminado que es un insulto a la inteligencia que comparezca el 9 de julio. El presidente del Gobierno venga aquí con una estrategia de defensa que es básicamente y tú más, que el Partido Popular es más corrupto, tiene más corruptos y roba más y además son de derechas, yo creo que es una actitud indefendible, que por cierto ayer nos comunicó que no comparecerá en esta Cámara hasta el próximo 9 de julio, algo que me parece un insulto a la ciudadanía. Sin embargo, a pesar del escándalo, de las críticas y de las amenazas, los socios siguen sujetando al Gobierno. José Luis Ábalos, siempre sorprendente, estaba con la enésima sobrina justo en el momento en el que llegaba la UCO a su domicilio y su local en Valencia para registrarlos. Bueno, se trata de Anaís, ahora ya muy conocida, ¿verdad?, por que la supuesta limpiadora del piso de Ábalos, según dijo él, resulta que tiene un book de provocativas fotos de desnudos, etcétera, etcétera. Bien, lo relevante no es eso, lo relevante es que, bueno, en mitad del registro, Ábalos le sugiere a Anaís que baje a pasear el perro. Esta lo hace y resulta que alguien de entre los agentes de la UCO le parece algo extraño un bulto que lleva bajo su pantalón. Bueno, la registran y descubren que trataba de escamotear del registro un disco duro propiedad de Ábalos. Con lo cual la criatura Anaís se ha convertido en encubridora del exministro socialista. El pasado martes 10 de junio, la UCO registró el domicilio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y uno de los investigados por el denominado como caso Coldo. Un registro que terminó con la incautación de 34 dispositivos tecnológicos, entre ellos memorias USB, teléfonos, tarjetas SIM y discos duros. Tras el registro, Ábalos aseguró que estaba tranquilo. No, preocupado no, estoy igual. Mira, no, diría que menos, porque pues las memorias, lo que tengo, hombre, más allá de cosas íntimas que supongo que se preservan, ¿no?, que no tienen nada que ver con los hechos, pues todo lo demás está bien claro. Una tranquilidad que llama la atención. Hoy hemos conocido que durante ese registro pillaron a una mujer intentando ocultar un disco duro. Según el documento, cuando los agentes accedieron al domicilio, se encontraron con Ábalos acompañado de una mujer. El exministro mostró la necesidad entonces de que esa mujer sacase al perro a pasear. Antes de poder hacerlo, Ábalos le dijo que sacase algo de desayuno. Tras esto, ella entró en una habitación, pero antes de abandonar la casa, un agente notó algo raro en su pantalón, como un bulto, por lo que se procedió a su cacheo. La sorpresa llegó al descubrir que dentro del pantalón llevaba un disco duro que también fue incautado por la UCO.
Pero ¿quién es ella? Según Ábalos, es una amiga que se encarga de limpiar su casa. En su página web se presenta como Anaís, modelo valenciana de imagen con experiencia. Tiene 32 años y actualmente trabaja en una empresa familiar de importación y exportación de muebles. En su propia página web adjunta fotos bastante llamativas. Ese dispositivo fue, como decimos, incautado por la UCO y está siendo analizado junto al resto de dispositivos. El contenido todavía se desconoce, pero ¿qué intentaba ocultar Ábalos? Y en pleno shock por esos audios de la trama en los que Koldo y Ábalos hablan sobre intercambiarse prostitutas, el Partido Socialista ha anunciado hoy su intención de desempolvar esa ley de abolición de la prostitución este mismo septiembre. Lo ha confirmado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que será este septiembre cuando la Cámara vote de nuevo esa norma después de que fuera tumbada por tercera vez en mayo del año pasado. Lo paradójico es que, llegado el caso, el Partido Socialista podría necesitar del apoyo de José Luis Ábalos, ya que muchos de sus socios no respaldan esta norma. María Jesús Montero ha afeado ya al Partido Popular que censuren el comportamiento del exministro Ábalos, pero que no apoyasen en su día la ley. Repugnancia y rechazo es lo que provoca a los militantes socialistas las declaraciones que hemos visto respecto a las mujeres. Pero le digo una cosa, señora Gamarra, si se pone usted tan bravía en la defensa de las mujeres, ¿por qué no apoyan la ley de abolición de la prostitución que el Partido Socialista trajo a esta Cámara? ¿Por qué ustedes? Claro, hay que ser coherente en política. Y Anticorrupción investigará al número 3 de Montero por cobrar mordidas a cambio de favores como aplazar deudas tributarias. Lo ha anunciado hoy el diario El Debate, el mismo que hace escasos días anunciaba que hace 7 años en el cargo un empresario reconoció haberle pagado más de 100.000 euros en sobres a cambio de que anulase sanciones. José Antonio Marco San Juan dimitió ayer precisamente de ese cargo como presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Tras la denuncia de uno de estos empresarios, San Juan podría ser autor de presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. Consecuencia de las denuncias por corrupción, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha decidido cesar al vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz. La causa de todo esto es que la mujer de Alzorriz, que había sustituido en el cargo a Santos Cerdán, trabaja para una de las empresas del grupo Servinavar 2000, el mismo del cual se sospecha que tiene una participación Santos Cerdán, el mismo que cobraba obras de amaños que hacía Santos Cerdán en favor de esa constructora navarra. A partir de este momento, Alzorriz continuará como diputado raso de la formación del Partido Socialista de Navarra, pero ya no será vicesecretario general del mismo. Bueno, la corrupción sigue aflorando, ¿eh? No estamos en punto muerto. Les voy a poner algunos ejemplos. Esto sigue en ebullición. Santos Cerdán favorecía constructoras y a una, además, la favorecía especialmente porque era titular del 45% de sus acciones. La UCO trincó las escrituras en uno de los registros en las que los anteriores propietarios le cedían prácticamente la mitad del capital de Servinavar 2000, una de las firmas de las constructoras beneficiadas por los contratos amañados. Así que Cerdán, además de cobrar la mordida para su partido y descontar una parte para él por la gestión, se beneficiaba gracias a las ganancias que tenía esta empresa gracias a los contratos amañados. Por cierto, la misma compañía que le pagaba el alquiler de un pisazo en Chamberí, aquí en Madrid. Luego está la penúltima sobrina de Ábalos, que trató de encubrir al exministro en el registro de su vivienda, haciendo desaparecer, distrayendo de la atención de la UCO, un disco duro. Ella trató de escamotearlo, pero fracasó, porque mientras fingía salir a pasear con el perro de Ábalos, pues se llevaba el disco duro y la trincaron. También aflora que la Fiscalía Anticorrupción empieza a investigar al número 3 de Montero,
a este presidente del Tribunal Económico Central que recibía mordidas de 100.000 euros de un empresario para fallar recursos a su favor contra Hacienda. Así es que la cosa sigue. Bueno, y esta que comentabas es precisamente la tesis de Emiliano García Paje. El presidente de Castilla-La Mancha ha roto hoy su silencio después del cese de Santos Cerdán y asegura que habrá más informaciones a juzgar por las amenazas de Víctor de Aldama y por esas grabaciones de Koldo García. Cree que esas informaciones podrían salpicar a altos cargos del Partido Socialista. Asegura que el momento que vive la formación es la más dura de toda su historia y cree que no hay salida digna para Pedro Sánchez. Y creo sinceramente que no hay salida. Lo dramático, lo que genera impotencia es que no hay salida digna. A mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse, por lo que todos están comentando, por lo que se intuye de los medios de comunicación y por las amenazas de Koldo, de Aldama, que ya dije en su momento que es una bomba de racimo, que lo tiene todo grabado. El juzgado número 2 de Badajoz ha abierto investigación a Leire Díez, la famosa vocera, espía o fontanera, como ustedes quieran, y al que fuera juez Sáenz de Tejada por presunta estafa procesal y cohecho en el caso del hermanísimo. Resulta que Leire Díez y este ex juez Sáenz de Tejada buscaban información sensible para perjudicar las actuaciones judiciales y el crédito de la instructora del caso del hermano músico de Sánchez, Beatriz Bienma. Buscaban que la investigación quedara pues arrinconada y ahora se persiguen delitos como por estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos e incluso cohecho. Y en la página internacional, Donald Trump sigue sin aclarar si se sumará a Israel y atacará a Irán. El presidente, que hoy ha ordenado instalar 2 grandes banderas de Estados Unidos en la Casa Blanca, dice que es muy tarde, pero no cierra la puerta a negociar con Teherán. Hoy su líder supremo ha lanzado una amenaza directa contra Washington. Una intervención de Estados Unidos causará, dice, daños irreparables. Khamenei cree que Trump miente al afirmar que Irán le ha pedido negociar y le acusa de cobarde por supuestamente haberla amenazado. Y la posible escalada del conflicto cobra cada día más fuerza. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado la llegada de 30 bombarderos y aviones cisterna estadounidenses a bases españolas. Las aeronaves no transportan ni cazas ni personal militar y serían simplemente utilizadas para abastecer a otros aparatos en caso de una intervención de Estados Unidos en la guerra. Además de las bases españolas de Morón y de Rota, Reino Unido, Alemania y Grecia también han recibido aviones de Washington. Robles enmarca esta operación en el cumplimiento de los tratados con Estados Unidos, aunque estos países que ven aquí ya han recibido amenazas de Irán si intervienen en ese conflicto con Israel. 6 detenidos y 2 heridos son el balance provisional de la huelga del metal que se desarrolla en Cádiz. Desde primera hora de hoy se han sucedido barricadas, diferentes incidentes en diferentes lugares de la ciudad, cortes de tráfico, también cortes de los trenes que llegaban a Cádiz, y esos 2 heridos son una mujer que resultó herida durante las cargas en la primera jornada de la huelga del metal y un hombre de 79 años que ha resultado herido por un impacto en la cabeza, aunque no ha requerido hospitalización. Los paros se mantienen mañana antes de que quizás se conviertan en indefinidos a partir del lunes 23 de junio, si no se alcanza antes un acuerdo. Lo que está en cuestión aquí es el convenio del metal que está vencido y en su renovación los trabajadores no ven reflejadas sus peticiones salariales. Bueno, a veces los actores tengo que reconocer que hacen cosas bonitas fuera de los escenarios. Así es el caso de Johnny Depp. El actor está en estos momentos rodando una película junto a Penélope Cruz en España y ha decidido enfundarse en el traje de uno de sus personajes más célebres, el de Johnny Depp,
para llevar la alegría a los niños que más lo necesitan. Es el caso de la planta de oncología del Hospital Niño Jesús de Madrid. Allí el intérprete ha estado con varios de los pequeños, les ha hecho varios trucos de magia y les ha sacado alguna que otra sonrisa. No es la primera vez que Johnny Depp visita un hospital disfrazado de su personaje más conocido. Lo hizo hace meses aprovechando que venía aquí a España al Festival de San Sebastián, y también ha estado en hospitales de Estados Unidos, de París o de Londres. Todo un detalle, desde luego. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que deseen continuar con la señal del Toro TV. Y les dejamos con Sandro Meco. Mañana volvemos con toda la información aquí a las 9. Que descansen.